Hello everybody, today we are going to learn English with the TV series How I Met Your Mother. Hoy vamos a aprender inglés con la serie de televisión Cómo conocí a tu madre. Vamos a aprender cómo describir cosas en una forma más compleja, o sea, una forma que da mucho más información de dar un solo adjetivo y no estar dos adjetivos. Y también diferentes formas de pronunciar la palabra was en inglés, ¿ya? I was, he was, she was. Ok, ya eso y mucho más. Si tú quieres entender la gente cuando te habla, si quieres ser entendido al momento de hablar, no olvides suscribirte a este canal. Ya, comenzamos. Para que empieces a pensar alrededor del sujeto, quiero que me digas cuál es el animal o insecto que a ti te da asco. Como a ti, como te molesta tanto que no puedes mirarlo, te da cosa. ¿Ya? ¿Cuál es ese animal y cómo lo puedes describir? Mejor en inglés, pero aún en español si puedes, ¿ya? Pero piensa en cómo describirlo, ¿ok? Ahora, vas a mirar la escena, la primera parte de la escena con subtítulos. Quiero que trates de pensar de un solo adjetivo que puedes usar para describir cómo se sienten ellos en esa escena, ¿ok? Mejor en inglés, pero si no puedes en español. ¿Cómo se sienten ellos? Quiero que me avises. Yeah. We saw something up in the apartment. Something bad. Ooh. I don't know what it is, but margaritas make me sexy. Oh, mucho sexy. Tequila, Marshall. Oh my God! Lily y Marshall descubrieron a una criatura viviendo en su departamento y no saben exactamente qué es. Quiero que tú escuches a esta escena y que trates de decirme, van a mencionar un animal y un insecto. ¿Cuáles son y qué adjetivos o qué palabras usan para describir a esa criatura? ¿Ya? Mira y avísame. What was it? Only the craziest, meanest looking mouse you've ever seen. Mouse! Sweetie, that wasn't a mouse. That was a huge cockroach. Baby, it was a mouse. It had whiskers. But those things coming out of his head, those were antennae. What was it? Only the craziest, meanest looking mouse you've ever seen. Mouse! Sweetie, that wasn't a mouse. Mouse, un ratón. Mouse! Sweetie, that wasn't a mouse. That was a huge cockroach. Cockroach! Cockroach, una cucaracha. Baby, it was a mouse. It had whiskers. Whiskers. Whiskers son como los bigotes de los animales o las patillas, creo que se dicen también. Whiskers, an animal's whiskers. It had whiskers. But those things coming out of his head, those were antennae. Those were antennae. Antennae son las antenas, ¿ya? One antenna, antennae, two antennae. Ok. Ahora, ¿qué crees que es? ¿Un ratón o una cucaracha? ¿Ya? Ahora, echaron un vistazo un poco más de cerca y vamos a ver ahora cómo describen esa criatura. ¿Ok? Y hay 4 palabras claves que vas a escuchar y quiero que las pones en la orden en que las escuchas, pero te voy a decir cuáles son y qué significan. So did you get a good look at it? Yeah. It has 6 legs, a hard exoskeleton, like a roach. But it had mouse-like characteristics. Gray-brown tufts of fur. A tail. So did you get a good look at it? Yeah. It has 6 legs, a hard exoskeleton, like a roach. But it had mouse-like characteristics. Gray-brown tufts of fur. A tail. So did you get a good look at it? Yeah. It has 6 legs, a hard exoskeleton, a hard exoskeleton, a hard exoskeleton. Hard, duro, exoskeleton. El exoesqueleto. Esqueleto del cuerpo, pero como afuera, para proteger el cuerpo desde afuera. It has 6 legs, a hard exoskeleton,
like a roach. But. Like a roach. But. Roach, un sinónimo de cockroach, o corto para cockroach, cucaracha. It has 6 legs, a hard exoskeleton, like a roach. But it had mouse-like characteristics. It had mouse-like characteristics. Characteristics, las características de algo. It had mouse-like characteristics. Gray-brown tufts of fur. Tufts of fur. And tufts of fur, piensa en los pedazos del pelo que cae como de un perro. No es un solo pelo, pero como pedazos de pelo, ¿ya? Tufts of fur. Escucha una vez más y avísame. Te voy a dar una lista de los adjetivos. ¿Cuáles puedes notar ahí? ¿Ya? Escríbelos abajo. Craziest, meanest looking mouse you've ever seen. It has 6 legs, a hard exoskeleton, like a roach. But it had mouse-like characteristics. Gray-brown tufts of fur. A tail. So which is it, a cockroach or a mouse? It has 6 legs, a hard exoskeleton, like a roach. But it had mouse-like characteristics. Gray-brown tufts of fur. A tail. So which is it, a cockroach or a mouse? Only the craziest, meanest looking mouse you've ever seen. The craziest, meanest looking mouse. Craziest, el más loco. Meanest looking, que parece lo más malo, ¿ya? El más loco, el que parece más malo ratón que hay. Craziest, meanest looking. Y vamos a mirar esa estructura, meanest looking, después. It had mouse-like characteristics. Mouse-like characteristics. Las características parecido a un ratón. Gray-brown tufts of fur. A tail. Gray-brown tufts of fur. Como un color entre medio de gris y marrón. Gray-brown tufts of fur. ¿Ya aprendiste? So which is it, a cockroach or a mouse? It's a cockamouse. Cockamouse, una palabra inventada, parte de cucaracha, cockroach and mouse. Cockamouse. Ya vimos meanest looking, que parece lo más malo, mouse-like characteristics, características de parecidos a un ratón. ¿Qué tenemos ahí? ¿Ya? Meanest looking, con un guión en medio. Es un adjetivo compuesto. Son muy comunes en inglés. Lo usamos para dar más información en menos palabras. Y normalmente lo podemos hacer con varias partes del inglés, partes del idioma. Podemos, por ejemplo, podemos tener meanest looking, meanest, un adjetivo, guión, looking, verbo in. Meanest looking, nicest looking, best looking, okay? Good looking. Good looking, guapo. Una forma de decir guapo, pero un poco más, he's good looking, she's good looking, you're good looking. Otra forma que también tenemos, noun más like. Noun, sustantivo, guión, like. Mouse-like. Parecido a un ratón. Childlike. Puedes decir childlike behavior. Él está actuando, he has very childlike behavior. Él está actuando como un niño. Childlike, ¿ok? Oil-like, algo que sea similar a aceite o aceite de oliva, digamos. A very oil-like substance on my shirt. Ya, muy fancy ahí. Pero eso, ¿ok? Dos formas que te di ahora, este adjetivo más verbo en ing, meanest looking, good looking, etc. O sustantivo más like, childlike, mouse-like, oil-like. Ahora vamos a aprender algo de la pronunciación sobre was. I was, he was, she was, it was. Quiero que mires la escena, pero que prestes atención a la palabra was, enfocando en la pronunciación. Mira.
What was it? What was it? Baby, it was a mouse. Baby, it was a mouse. It was a mouse. It was a mouse. That was a huge cockroach. That was a huge cockroach. No, it wasn't a cockroach. No, it wasn't a cockroach. It was a cockroach. It was a cockroach. Come on, Lily, the only way that was a cockroach, the only way that was a cockroach is if it was wearing the skin of a mouse it just killed. If it was wearing the skin of a mouse it just killed. Las dos formas de pronunciar was en su forma completa, como acabo de decirla, was, en su forma reducida, que quiere decir que tomamos el sonido vocálico, lo reducimos, was, hasta que casi desaparezca. ¿Ya? Was. Usamos su forma completa, was, cuando queremos enfatizar algo. What was it? What was it? Baby, it was a mouse. Baby, it was a mouse. It was a mouse. It was a mouse. Usamos la forma reducida normalmente, was. Y también juntado con not, wasn't, it wasn't, no it wasn't, that wasn't a cockroach, that wasn't a mouse, wasn't. Mouse! Sweetie, that wasn't a mouse. That was a huge cockroach. Baby, it was a mouse. No, it wasn't a cockroach. It was a cockroach. The only way that was a cockroach is if it was wearing the skin of a mouse it just killed. Ahora lo o la atraparon y cada quien tiene sus sugerencias de hacer ciertas cosas a la criatura. Quiero que mires y que me digas quién quiere hacer qué. Te voy a dar las opciones. Oh my God! Holy crap buckets, we got it! What do we do with it? Calm down. I have a plan. I told my friend Sudeep about it. He wants to show it to the Columbia Biology Department. But it has to be alive. Wait, no! They'll do lab experiments on it. That's so mean. Shouldn't we just beat it to death with a bat? Eso es lo que tenemos por hoy. Espero que te haya servido, que te haya ayudado. Si quieres trabajar más este programa o cualquier otra, avísame en los comentarios. Hasta entonces, que estés bien. Chao, chao.